Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuché, Incheta María Elizabeth Lizama Catriles Piñén, Tañi Yegul Las Cascadas Mapumó, Tañi Moñén, Pucarra Chauracahuín Mapumó, Osorno Mapumó, Taín Cusou Chilcatuwe Ruca Emprender Mo, Pucarra Osorno, Taín Cusou Regl Chipantu, Chilcatuwe Ruca Emprender Mo, educadora tradicional. Piriai matou anak te tahinu te ora o te hau te ora ma ohi intio te ora mapuche aimara quechua hat ori que atuena toruta unei ko ari o te hokimei ki te anganei tu matitio tiene que yo me anga ora i rapanui o quarina me yo me ramati to tu matitio tiene quarina ko viki Doctor Juan ya matinei piriai mato itinei Santiago Teura y Universidad Neco Raúl Silva Enrique. Kuipa allí punchao mamitas taditas nyoka yashache runa simita kani wasipi yachai wasipi andas bello que chota Calamamanta. Los objetivos del Encuentro Nacional de Educadores Tradicionales apuntan a dos áreas. Primero, seguir dando pie a las resoluciones que desde el primer y el segundo Congreso de las Lenguas Indígenas tomamos todos y todas las asistentes para avanzar hacia la construcción de un marco de referencia para la enseñanza de las lenguas indígenas. Y en un segundo objetivo es que los educadores tradicionales trabajen en torno a una guía que contiene distintas preguntas sobre cómo se enseña, quiénes deben enseñar, cuál es el rol de los estudiantes, el rol de la comunidad, distintas preguntas para que vayamos haciendo un paneo de la situación actual y observar cómo podemos ir avanzando en la enseñanza de las lenguas. En esta ocasión, tanto la carrera de Historia y Geografía como la carrera de Pedagogía en Castellano estamos interesados en apoyar este encuentro porque todo lo que significa el desarrollo de las lenguas originarias nos importa desde nuestras distintas disciplinas, tanto desde el estudio del lenguaje, que es nuestra disciplina, como de la historia, las culturas y todo eso que es la carrera de Historia. Las personas que fueron convocadas para participar en este encuentro nacional, bueno, son los educadores tradicionales. Vinieron educadores del Alto Biobío, la convocatoria fue bastante amplia, educadores de Osorno, de Temuco, representante también del pueblo Aymará, educadores también quechua y Rapanui. Bueno, yo le enseño a niños pehuenches del Alto Biobío. En primer lugar comencé con ayudantía para ellos, porque los niños, como eran hablantes, no sabían el castellano. Yo fui el que promoví para que los niños pudieran entender lo que el profesor decía. Como educadora le enseño a los niños todo lo que es la cosmovisión andina de los aymaras, ya que doy la cultura aymara, y todas las costumbres, la tradición, vocabulario dentro del contexto de educación de los niños, porque nosotros ponemos nota, hacemos sala, entonces enseñamos todo lo que es materia y a la vez la hacemos en forma didáctica, lúdica, para que el niño pueda entrar y entender un poco lo que es la cultura aymara. Los padres poco hablan en Mapudunguncha, pero estamos fortaleciendo a los pichiqueches, a los pichiquelamien, para poder que ellos también lleven el idioma a su ruca y puedan continuar con el proceso. Usted decía que se emocionaba con su experiencia con los niños. ¿Por qué? Me emociono porque me trae el recuerdo para mí que fui niño igual y que no se enseñaba el mapudungun en la escuela, que todo lo contrario nos prohibían cuando teníamos que hablar, pero ahora estamos como al revés la cosa. Estamos enseñando el mapudungun
que el niño aprenda, que el niño sepa hablar, sepa hacer pentucún, chalihuán, kimuhuán, yafulhuán, tartaque, chemeo, tañipú, ilme, tañipú, kunname, tepaingan, kunga. Keimuta, malein. Vamos, tú, venga, venga, Del 100% de los originarios de Rapa Nui, solamente el 60% hablamos el idioma. El resto, el 40% restante que lo habla o lo entiende medianamente, y no voy a ser yo quien les diga esto porque lo conocen muy bien lo que estoy diciendo, el resto, la mayoría es menor de 30 años. Nosotros tenemos un problema. No solamente se trata de aprender Rapa Nui o Mapuzungún, se trata de entender también qué es ser Rapa Nui, cuáles son los códigos nuestros, cómo pensamos, cómo vemos las cosas. Actualmente, como padres, y de este generalizo, endilgamos la responsabilidad del idioma al colegio. ¿Por qué también? Porque esta educación europeizante o esta educación occidentalizada llega en el siglo XX, a principios del siglo XX, y nos dice, nosotros los vamos a educar. Donde más encontramos nosotros que podemos reactivar lo nuestro es en nuestras festividades, fuera del aula. Creo que el aula solamente es para fortalecer, para recuperar a lo mejor y aprender a escribir, porque no sabemos escribir en Runansimi, en quechua, estamos aprendiendo. Y el joven maneja, ya el joven está empezando a hablar y a manejar el nombre de los textiles, el nombre de nuestros pasos, de nuestras telas, de nuestros telares, de nuestras costumbres, tradiciones, de nuestra cosmovisión. Entonces, a través de ese trabajo fuera del aula, el alumno está aprendiendo a recuperar y a revitalizar su lengua y sus costumbres. Yo creo que como educadores, si esto lo llevamos al presente más que al pasado, sin perder, yo creo, las tradiciones, sin perder la lengua, sin perder nuestra religión, sin perder nuestra enseñanza de los ancestros, sin perder eso, pero tener que llevarlo a la vida cotidiana en lo que vivimos hoy en día. Tengo de bueno, tengo alegría también por enseñar mi idioma, que en la escuela cuando yo fui a mí me prohibieron hablar en Mapuzungún. A las escondidas conversábamos con mi peña y mi lamien a las escondidas del profesor, porque nos prohibieron, nos quitaron nuestro idioma, nuestra lengua, que hoy día, otra vez, nosotros ahora en la escuela le estamos diciendo a los pichiqueches, peña y lamien, por favor, recibe lo que te estamos dando. Yo lo digo con mucha emoción, muchas veces yo lloro en la ruca peña y lamien por el sufrimiento del mapuche, pero así estamos vivos lamien, así tenemos fuerza lamien, tenemos nehuén. Feliz Pupeñi por la mien. Me siento emocionado y no sé, me faltan palabras para expresar lo que puedo decir. Y Chao Medellín nos acompañe siempre, nos ilumine, nos dé cada día más quimón. Soy Nehuento ahí y soy Chemaíca Pupeñi por la mien, porque a playa y tañin quimón, Chamcler por ahí tañin quimón, y chimeo capichi que chimeo cae y meo pu la mien, Pupeñi, feo que ya mai, frente mucho. La construcción de un marco de referencia para las lenguas indígenas es absolutamente necesaria para una planificación lingüística de largo plazo. Esto lo hemos visualizado en las experiencias que han tenido otros pueblos indígenas hermanos, como los maori, como el pueblo vasco, con su lengua euskera. Ellos han podido revitalizar su lengua y que hoy día los niños y las niñas adquieran su lengua desde sus propias casas gracias a esta planificación y a que en las escuelas y en los lugares donde la enseñanza, aprendizaje de las lenguas está normalizada, existe una estratificación, existe una nivelación, porque
es sumamente importante porque así los chicos cuando van a una clase de mapudungún, por ejemplo de aymara, de cualquier lengua indígena y ya tienen un nivel, pueden visualizar en qué nivel del aprendizaje están y así se dan ánimo también para darse cuenta que les faltan cuántos semestres o años de estudio para lograr ser hablantes fluidos y en ese sentido ordenarse, principalmente es para ordenarnos y para que el aprendizaje sea significativo. Existe una cultura dominante que está a todo a nivel nacional, ya por tanto nuestros pueblos originarios están en cierta desventaja, por tanto nuestras lenguas están en desmedro. Existe la voluntad, pero también tenemos que dar voluntad desde nuestro punto, desde nuestra parte también, para poder en conjunto con las institucionalidades y los pueblos llevar a un buen destino este tema que se llama las lenguas originarias. Bueno, mi escuela, en este caso en Calama, mi escuela Yachayhuasi, Andrés Bello, he tenido una muy buena recepción. El director, don Carlos, mi profesora mentora, Danisa Flores, han recepcionado y han tenido muy buena disposición con este programa, con esta lengua. Así es que ningún problema, todo lo contrario. ¿Y los chicos, los estudiantes, cómo asumen esta...? Los estudiantes, los jóvenes, ¿cómo lo asumen? Bien, muy bien, excelente. Incluso sin proponérmelo, hay clases que se convierten en aplausos al final. Estos cursos son para todos los alumnos, no solamente para el niño indígena, sino que para todos los alumnos, ya sean indígenas, no indígenas, y los niños que vienen de otros países. Llevo 6 años trabajando con el tema, con un currículum que es netamente del liceo, que está avalado por el Ministerio de Educación, donde es un subsector de aprendizaje y donde los alumnos se le ponen notas por esa asignatura. Entonces, es una experiencia muy bonita, porque obviamente los alumnos es una interacción, es intercultural, donde obviamente está la cultura mapuche en segundo año y medio, tercer año y medio está aymara y cuarto Rapa Nui. Yo como educadora tradicional trabajo en el Colegio Emprender del 2005 en adelante, donde cada curso tiene una cantidad de 45 alumnos por curso, donde se enseña el sector de lengua indígena. Desde lo más básico a lo más grande, los pichiqueche, ellos saben presentarse, yo les puedo preguntar emociones, cómo ellos están, ellos responden, y tanto nuestro Nutram se hace dentro del Chilcatú Huerruca como afuera. Si nosotros nos encontramos en el supermercado, hacemos el Nutram en Chesugún. Si nos encontramos en el Rupu o en cualquier instancia social, ellos me reconocen como su educadora y el Nutram siempre es en lengua mapuche huilliche. Ellos realmente han aprendido mucho y sabe usted que inclusive se dice que han aprendido más Chesungún que inglés. Y es porque la enseñanza traspasa el aula, como yo le decía, y eso hace más creíble este idioma y esta cultura nuestra, porque yo no solamente le voy a hablar al niño en la sala donde nos encontremos, entonces es una forma de ir revitalizando y haciendo vida nuestro idioma y nuestra costumbre. ¿Qué se viene para el próximo año? Queremos justamente organizar, están dentro de las propuestas de la red, ¿no? Organizar un encuentro nacional de profesores en educación intercultural bilingüe y también de lingüistas. ¿Con qué propósito? Con la finalidad que puedan aportar a este marco común de referencia de la enseñanza de las lenguas indígenas. Yo pienso que la perspectiva fundamental es que no solo interesar a los profesores
sino que poco a poco ir llegando a nuestros estudiantes. Nos interesa mucho lo que es el mundo simbólico que está detrás del lenguaje del mapudungún, como de otras lenguas originarias, que desde el punto de vista poético, metafórico, creativo, es muy interesante para nosotros y que incorpora muchas insinuaciones, muchos elementos que a veces no los encontramos en la lengua castellana. Y eso a los muchachos y a los profesores también, cuando tenemos la oportunidad de acceder a ello, nos parece muy interesante. Es necesario un cambio de paradigma desde la sociedad no indígena, donde tienen ellos que asumir de que los pueblos indígenas están en condiciones de aportar al conocimiento, aportar al desarrollo cultural y aportar a la diversidad. Ese es un desafío para la sociedad mayoritaria. Para los pueblos indígenas un desafío grande es superar también la segregación y la autosegregación, que también es una cuestión que se ha vuelto un paradigma, en términos de que los indígenas, a veces uno cree de que la lengua, por ejemplo, y la cultura se tiene que enseñar solamente a los indígenas, y a la verdad que muchos de nosotros ya la conocemos. Entonces, sí, también los no indígenas tendrían que aprender la lengua para poder entender, para poder valorar, para poder apreciar lo que hay dentro de los contenidos de las lenguas indígenas. Otro de los grandes desafíos es la institucionalidad que dé seguimiento al proceso de desarrollo de las lenguas indígenas. En este caso hablamos del Instituto de Lenguas Indígenas y las Academias de Lenguas Indígenas. El Instituto de las Lenguas Indígenas será una instancia de carácter público, de política pública, y las academias implementan esas políticas públicas en las lenguas específicas, en los pueblos específicos. Y los otros grandes desafíos que son de carácter económico, en términos de que para los pueblos indígenas ver el futuro de sus lenguas indígenas, este Estado tiene que invertir, y no invertir por una mera benevolencia, sino que asumiendo de que hay que hacer una reparación. Continuamente lo que ha pasado a lo largo de la historia es que se violentaron los derechos de los pueblos indígenas, y esa violencia que cayó sobre nuestras generaciones, que cayó sobre nosotros mismos y que hoy día todavía afecta a nuestros niños en las comunidades, a los líderes que están reclamando derechos territoriales. Esas reclamaciones, el Estado ha tenido una política represiva, ha tenido una política de discriminación que se tiene que reparar. Y nosotros esperamos los pueblos indígenas que el Estado haga esa reparación tanto a nivel simbólico, político, pero no solamente eso, o sea, la haga también en el ámbito económico, que en el ámbito económico deje los suficientes recursos para que los pueblos indígenas planifiquen el desarrollo de su cultura, el desarrollo de sus territorios, el desarrollo de su propia institucionalidad. Entonces hay una enorme tarea y un paso grande que tienen que dar los próximos gobiernos en torno a reparar la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas a lo largo de la historia.